el honor de conversar con la doctora Elizabeth Silvestre Espinosa, meteoróloga destacada, doctora en modelamiento numérico de ciencias atmosféricas, ex viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, investigadora con experiencia en NASA e INPE Brasil y actual docente en la Universidad Nacional Agraria La Molina, UNALM. Doctora Elizabeth, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Entonces, para empezar, quisiera conocer un poquito más sobre cómo nació su interés por la meteorología. Así que la primera pregunta es, ¿siempre supo que quería dedicarse a las ciencias atmosféricas o al estudio del clima? ¿O hubo algún momento, influencia o experiencia tal vez, que la motivó hacia la meteorología y el modelamiento numérico? La verdad, no ha sido una selección propia o una decisión de dedicarme a las ciencias atmosféricas. Esto fue algo fortuito, ¿eh? Yo quería estudiar medicina y no ingresé a la carrera de medicina porque me faltó 0,25. En la época que yo postulaba, los puntos se descontaban por cada error, así que no pude ingresar. Entonces, recuerdo que había decidido no estudiar, pero un hermano mío me mostró el prospecto de la agraria y me hizo leer lo que correspondía a meteorología. Y me llamó la atención un tema que mencionaba que estaba relacionado con la incertidumbre. Y bueno, la incertidumbre es algo que nos lleva a desafíos y eso es parte de mi esencia, ¿no? Entonces, al decir incertidumbre, y era la ciencia de la incertidumbre, la meteorología, es que decidí estudiar meteorología. Ese fue un poco el tema. Y al entrar en este tema de incertidumbre, viene esto, digamos, de la mano el tema de modelamiento, porque el modelamiento es una representación pensando en algo que no sabes, ¿no? Y pensando en algo que está a futuro, al área de meteorología. Eh, Incertidumbre haya sido lo que más le llamó la atención desde el inicio. Bueno, entrando un poco más en esa línea, hablamos de que su trabajo está muy relacionado con el modelamiento numérico del clima, un tema que puede sonar complejo para muchos. Y si tuviera que explicárselo a alguien que nunca ha escuchado ese término, ¿cómo lo describiría y por qué es tan importante hoy? Súper interesante la pregunta. A ver, modelamiento podemos decir que está relacionado con un modelo. Un modelo es algo que nosotros vemos de manera tridimensional. Un modelo es algo que nosotros queremos, a lo que queremos llegar. Entendamos esto como una representación, ¿eh? Cuando hablamos de modelamiento numérico en ciencias atmosféricas, utilizamos el mismo concepto, una representación. ¿Pero una representación de qué? Del comportamiento de la atmósfera en sus tres dimensiones. O sea, no vamos a imaginarnos que el viento se mueve en una dirección, sino que éste se mueve en dos y tres direcciones. Vamos a imaginarnos a nosotros como personas en tres dimensiones. Y el modelamiento hace exactamente eso. Representa en tres dimensiones el comportamiento atmosférico. Pero a esto hay que añadirle de repente, como decías, la parte compleja, que es representar en tres dimensiones el comportamiento atmosférico en base a ecuaciones. Todo lo que nosotros observamos en el sistema Tierra-atmósfera tiene ecuaciones físicas que la representan. Y esto se resuelve matemáticamente en esa representación tridimensional. Entonces, el modelamiento numérico es una representación tridimensional del comportamiento físico a través de soluciones matemáticas. Excelente, profesora. Entonces, el modelamiento combina esa representación tridimensional de la atmósfera con las ecuaciones que describen los procesos de los sistemas de la Tierra. Y bueno, pasando también a lo que la motiva personalmente, ¿qué podría decir usted qué es lo que más le apasiona de su trabajo, ya sea en investigación científica, la docencia universitaria o la aplicación de conocimientos en políticas públicas? Eh, Parto del concepto de lo que significa la ciencia, ¿eh? La ciencia es la generación de conocimiento que tiene un fin. El único fin es resolver los problemas de la sociedad. Y al resolver los problemas de la sociedad,
nosotros generamos desarrollo. Y para generar ese desarrollo hay que sustentar o generar política pública en un determinado país, región o localidad. Entonces, esta pasión por la ciencia no es por la ciencia per se, sino por la finalidad de la ciencia y que se vuelca en la política pública. Y eso es lo que actualmente yo hago, ¿eh? Hacer investigación para proporcionar soporte a la toma de decisiones, que eso involucra la parte política, ¿no? Resolviendo los problemas de la sociedad. Así es, profesora. Ahí es cuando la ciencia logra cobrar sentido, ¿no? Al responder a los problemas reales y también traducirse a estas decisiones para la sociedad. Así es. Entonces, siguiendo con su trayectoria, ha trabajado en instituciones muy importantes, como lo es el INPE de Brasil y también en la NASA. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que más la sorprendió al llegar a estos espacios internacionales y qué aprendizaje se llevó de esa experiencia? Sí, han sido gratas experiencias, y buenos recuerdos, obviamente. En ambos lugares, lo que puedo mencionar de semejanza es la objetividad y la organización, ¿no? Son instituciones bastante organizadas, estructuradas, y todo se trabaja con objetividad. Entonces, eso representa lo que la ciencia hace, ¿no? La ciencia tiene un foco de resolver problemas basados con evidencia científica, o sea, bastante objetivos. Entonces, estas instituciones, al tener ese corte científico, se respira objetividad. No hay un nivel de subjetividad o pareceres o quereres. Es lo que debes hacer y plantearte una ruta para cumplir un objetivo. Diferencias entre ellas es, digamos, más bien un tema bastante cultural. Eh, Brasil es un país bastante atractivo en temas sociales. La bienvenida a las personas se siente de manera muy cercana, muy familiar, ¿no? El Estados Unidos también tiene su nivel de social, de bienvenida, pero la organización es un poco más, se ve la organización un poco más diferente a la de Brasil, ¿no? Eh, Algo que yo aprendí en estas instituciones y que de repente el Perú tiene que tomar como referencia es el tema de la puntualidad. Ambos países se caracterizan por el tema de cumplir lo que debes, lo que has propuesto en el horario que lo has determinado. Eso. Oh, ok, entonces encontró tanto diferencias culturales y de organización, ¿no? Y que ambos destacan mucho la puntualidad y la rigurosidad, que es lo que caracteriza a la ciencia. Entonces, mirando en esa trayectoria internacional, ¿hubo algún proyecto o momento del que se sienta especialmente orgullosa y que recuerde con cariño? Ay, sí, muchísimo. Creo que una secuencia de otras, sí. Eso me lleva un poquito a, a mi estadía en NASA cuando aprendí bastante de los sistemas de asimilación de datos, que en esencia es generar una condición inicial para el modelamiento numérico en base a observaciones. Y esto es el punto de partida para todos los modelos de pronóstico de tiempo. Si no tenemos eso, los modelos globales no podrían correr. Y es algo que se hizo. A mi retorno a Brasil, el reto era implementar ese sistema de asimilación de datos en el CPTEC, en el INPE, ¿no? Y de eso recuerdo el momento en el que los directivos del CPTEC se reunieron todos en una sesión especial y en medio de todo eso me dijeron que me encargaban la responsabilidad y liderazgo de conformar el grupo de asimilación de datos y que de todo el personal que estaba a disposición forme un equipo para que eso se implemente en el CPTEC. Yo acababa de terminar el doctorado, era una de las más jóvenes, sin embargo me encargaron ese liderazgo y la implementación de ese sistema de asimilación de datos en SPT. Me causó bastante extrañeza, un tema de responsabilidad, pero hasta ahora lo tengo como un grato recuerdo porque aprendí, además de aplicar la ciencia, el tema de gestión, porque iba a tratar con un grupo humano de alto nivel de conocimiento a quien tenía que darle una ruta para llegar a un objetivo en el marco de ese grupo de asimilación de datos. Eso lo recuerdo muchísimo, ese momento en que me encargaron y en el que me pidieron, escoge a tu equipo. Eso. Wow, doctora.
Sí, claro, debió ser muy significativo que, siendo tan joven, confiaran en usted para asumir una responsabilidad muy importante. Y ya pasando a otra etapa de su trayectoria, usted también ha ocupado cargos de liderazgo en el Estado, como ministra de Gestión Ambiental. Siguiendo esa línea, ¿cómo cambiaría la perspectiva cuando una científica pasa de la investigación a tomar decisiones que impactan a todo un país? Eh, en mi experiencia, Giselle, te puedo decir que siempre he tenido el concepto claro de que la ciencia es el fundamento esencial para la toma de decisiones. Entonces, cuando yo llego a ocupar cargos de gestión como el que tú has mencionado, lo primero que tomo digamos, de respaldo hacia las políticas públicas que se iría a generar es hacer un levantamiento de los resultados de investigación científica en el país. Y entonces, obviamente conozco la realidad de nuestro país y no es que cambie mi perspectiva científica, sino más bien vuelco en ella, en los temas de gestión, el concepto del método científico que se basa en objetividad. Tomar las decisiones con la objetividad, es decir, con todo lo que la investigación había avanzado en el país para establecer un marco de políticas que integre al país en sí, ¿no? Entonces, la perspectiva científica más bien se consolida en su concepto, pero en este caso para llegar más de cerca a la población. Eso es lo que yo he vivido, he aplicado y así he establecido muchas políticas en el ministerio. Claro, entonces llevar la ciencia a la gestión también implica apoyarse en la evidencia que ya existe, como usted lo menciona, y que buscar ese conocimiento realmente llegue a las necesidades de nuestro país Así y es. nuestra población. Entonces, hoy nos comparte toda esa experiencia con nuevas generaciones desde la universidad, como docente. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué disfruta más de enseñar y qué espera transmitirles a sus estudiantes, además de los conocimientos técnicos? Eh, Cuando enseño lo que más disfruto es la curiosidad de los chicos. Siempre les digo a los estudiantes que ellos tienen más de lo que yo tengo en este momento. Y los chicos siempre me dicen que ellos les sobra, que a mí me sobra tiempo o a ellos les sobra tiempo. El tiempo es una excusa. Lo que más tienen los jóvenes en este momento es la curiosidad. Y la curiosidad es la base de la investigación. Y eso es lo que yo disfruto, de que su curiosidad se extrapole los límites de la ciencia, de que vaya en busca de soluciones innovadoras, retadoras, de que piensen además de lo que están acostumbrados, del día a día, que salgan de ese confort. Eso es lo que disfruto y trato de enseñar en ese esquema a los estudiantes. Además de enseñarles, bueno, de transmitirles que aprender por aprender no tiene futuro. Es aprender para algo. Necesitamos aprender para aplicar en algo, por más pequeño que sea el problema que identifiquemos, lo que aprendamos lo tenemos que aplicar. Siempre hay que imaginarnos que estamos en una plantación enorme de maíz y hacia donde nosotros vamos en este proceso con los jóvenes, escoger un granito de un solo maíz para llegar a completar toda esa plantación. Y con eso yo me siento satisfecho. Y es lo que hago en las clases, decirles que cada uno es un grano para completar una mazorca y el conjunto de mazorcas completará una plantación. Y con la curiosidad que ellos tienen, que a mí realmente eso me maravilla, porque sé que es así, esto pues disfruto con los jóvenes. Así es, profesora. Yo también tuve el honor de ser alumna de usted en el curso de tópicos especiales para la gestión de riesgos. Y, o sea, no lo quería, es ver el curso como un desafío, pero muy bonito, porque te impulsa a seguir buscando más ideas y, bueno, crear, ¿no? Curiosear, como usted lo menciona, es mantener esa curiosidad durante todo el curso, eh, para que pues crezca esa idea de que aprendemos con un propósito, comprender algo y luego poder aplicarlo para resolver problemas. Así que después de tantos años en investigación, gestión pública y docencia, ¿qué cree que nunca debería perder un científico, incluso cuando alcanza grandes logros? Bueno, hay dos cosas esenciales. Uno, que es y lo principal, es la humildad. Un científico jamás debe perder la humildad.
Y lo segundo es la objetividad. Y la objetividad involucra la transparencia, y la transparencia lleva consigo el tema de compartir. El conocimiento debe esto compartirse, no se debe guardar. Entonces, en esencia es eso, la humildad y la objetividad. Así es, profesora, ¿no? El hecho de compartir el conocimiento, que es la herramienta más valiosa y son fundamentales en la ciencia. Entonces, ahora pasando a la comunicación con la sociedad, hemos visto que estamos ante una alerta del niño y que usted ha participado en noticieros para hablar de ello. ¿Cómo es pasar del análisis meteorológico a comunicarlo en un medio, sobre todo cuando la población está preocupada? ¿Cómo hace para que el mensaje principal no se distorsione? A ver, eh, vamos a partir del principio de que la ciencia está hecha para resolver problemas de la sociedad y que la ciencia es una herramienta necesaria que genera evidencia para tomar decisiones. Esta toma de decisiones se puede volcar en política pública. Y si se vuelca en política pública, significa que debe llegar a la población y la población lo debe entender. Entonces, siguiendo esa ruta, es que llegamos a lo que tú dices, no perder el foco de la entrevista y tratar de que esto sea lo más claro posible para la población. La población no va a estar interesada en ciencia ni en el trabajo que se hizo, pero sí a escuchar, digamos, lo que a ellos les involucra. Entonces, la ruta misma de hacer ciencia para tomar decisiones, de hacer ciencia para política pública, nos lleva a generar herramientas y estrategias de difusión de tal manera que la población entienda lo que uno le quiere decir. Entonces, esa es una ruta natural que quien practica ciencia lo puede hacer si tiene el concepto claro de lo que es la ciencia. Entonces no se hace tan complicado porque al final en la mente del investigador que resuelve problemas está el problema de la población. Y por otro lado, en este tema nuestro que es la meteorología, es una ciencia que además de ser de la incertidumbre un poco abstracta, el resultado final de hacer esa ciencia se vuelca a atender las necesidades de la población frente a los impactos que el clima ocasiona. Por lo tanto, lo que yo hago en esencia es desarrollar herramientas y estrategias que traten de entender las debilidades y vulnerabilidades de la población frente al clima y poder atender esas necesidades. Y eso va nuevamente en el mismo concepto de hacer ciencia, en este caso la ciencia de la meteorología, cuyo fin es atender las necesidades de la población frente a los impactos de la alta variabilidad climática que hay en el país. Por lo tanto, hay que responderles en ese contexto. Y eso es lo que uso como estrategia para que pues, no se me desvíen las ideas, para que la población me pueda entender y no tratar de traducir el conocimiento científico, ¿no? Sino más bien explicarle qué es lo que ellos requieren. Sí, es, profesora. Ciencia también es comunicar y comunicarlo de una forma que conecte con lo que realmente le preocupa a la población y pueda ser comprendido, ¿no? Saber las necesidades reales y cómo eso mismo forma parte de hacer ciencia. Bueno, mirando hacia los próximos años, ¿qué expectativas tiene para su trayectoria? ¿Hay alguna meta, proyecto o área que le gustaría profundizar o alcanzar? En este momento estoy trabajando con los jóvenes en la universidad. Una de mis grandes metas sería de que una grande masa de estudiantes domine los conceptos estándares de la ciencia de la meteorología y comience a implementar soluciones a través de sus tesis y que éstas sean visibles a la sociedad. Y el hecho de ser visibles significa ser implementables. Entonces tenemos muchas herramientas a disposición y, y bueno, creo que teniendo la base de todo esto, que es la curiosidad de los jóvenes y la disposición, yo considero que es una meta que me he trazado y que es alcanzable. Y esto es a raíz de lo que yo aprendí estando en la NASA. Los investigadores en NASA me dijeron algo que es importante. La ciencia no se hace para resolver el problema de uno, ni de algo específico. La ciencia es para resolver los problemas con una mirada global. Eso significa con una visión a largo plazo. No es resolver un problema coyuntural, sino un problema de lo que viene después. Y entonces,
Ahí, ¿qué es lo que ingresa de por medio? Es en lo que nosotros le estamos llamando retos, desafíos, curiosidades, ciencia, alinear con políticas, alinear con toma de decisiones, que es la innovación. Y en eso los jóvenes son expertos. Y a mí me gustaría consolidar ese tema de la innovación a través de lo que te acabo de comentar con los jóvenes desde la universidad y desde donde ellos estén. Sí, es muy valiosa su visión, profesora, formar a jóvenes que investiguen y entiendan que la ciencia no solo busca resolver un problema puntual, ¿no? Sino aportar a desafíos mucho más amplios. Y pensando justamente en ese impacto, dentro de algunos años, ¿cómo le gustaría que recordaran su aporte a la ciencia y qué legado espera dejar para las futuras generaciones de meteorólogos y meteorólogas? Eh, Bueno, a mí me gustaría que me recuerden como soy, una persona bastante objetiva, exigente, ¿m? Coherente. Y el legado que me gustaría dejar es que sepan que la ciencia es el soporte para tomar decisiones, inclusive personales, desde el concepto del método científico. Me gustaría que los jóvenes, en todo su accionar, utilicen el concepto del método científico para cualquier toma de decisiones. Y estoy segura que eso nos va a ayudar a crecer mucho más y más rápido de lo que. Así es, profesora. Más que dejar solo conocimientos específicos, busca que las nuevas generaciones incorporen el método científico como una forma de analizar y tomar decisiones. Así que, para ya cerrar la entrevista, ¿qué consejos le daría a los jóvenes, especialmente mujeres, interesados en la meteorología, las ciencias atmosféricas, el modelamiento climático o la investigación científica en el Perú? Bueno, a las personas en general interesadas en meteorología, decirles que es una carrera apasionante, que nunca van a estar quietos, siempre van a tener un nivel de incertidumbre que resolver. Las mujeres somos expertas en responder desafíos, atender retos, por lo tanto es una carrera que bien puede aplicarse a ellas desde ese punto de vista, a pesar de que digan que las matemáticas y la física es un poco complicado para ellas, ¿no? Pero no lo es. Y bueno, en general, todo esto ahora, estamos en una era en la que tenemos herramientas como la inteligencia artificial que facilitan, pero como siempre le digo a los jóvenes, la inteligencia artificial escribe en este momento casi lo que yo mismo les digo en clase. Entonces no utilicen para eso la inteligencia artificial, utilicen para algo que es más complicado. Y esto va a avanzar. Y que inclusive puedan ustedes mismos generar herramientas de IA que sea útil para resolver problemas poco a poco de las necesidades del país. Y sobre todo, que lean. Es importante leer, pero leer de manera crítica y analítica. Sí, muchas gracias por su mensaje, profesora Elizabeth. Es aprovechar las herramientas, como usted bien dice, sobre todo ahora de la inteligencia artificial, para desarrollar soluciones, ¿no? Y bueno, siempre acompañándolas de una lectura crítica, de un criterio propio y una buena base científica. Así Correcto. que, doctora Elizabeth, ha sido un verdadero gusto conversar con usted. Desde el equipo de Femimed, le agradecemos por compartir no solo su impresionante trayectoria profesional, sino también las experiencias y Ujú. aprendizajes que hay detrás de ellas, cada una. Estamos muy seguras de que su historia inspirará a muchos jóvenes, especialmente a quienes sueñan con dedicarse a la ciencia y demostrar que desde el Perú también se puede generar conocimiento con impacto internacional. Así que una vez más, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de entrevistas a mujeres metrólogas. Hasta una próxima oportunidad. De acuerdo, Giselle. Gracias a ti. Desde cualquier parte del mundo se puede generar ciencia para apoyar a resolver los desafíos globales. Y en esa cualquier parte del mundo está el Perú. No nos diferencia de ningún otro país. Un abrazo. Cuídese, doctora. Muchas gracias por su Gracias. tiempo. Chao, chao.